y sorprendidos. Muy bien, aquí tengo mi reloj para controlar un poquito más mi tiempo y he venido hablando sobre el tema del arrepentimiento, pero también sus ramificaciones. Y básicamente quiero decir que arrepentirse es bueno, pero debemos ir más allá de solamente arrepentirnos como tal, porque no basta con decir lo siento, hice mal, sino que debemos actuar de forma consecuente. Entonces, aquí tengo un pasaje que quiero que usted lea conmigo. Leamos ese pasaje. Ya se te ha, ok, todos juntos otra vez, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí vemos que las palabras van más allá del arrepentimiento, no solamente decir lo siento, hice mal, lo cual es importante, pero también al final dice, ya se te ha demostrado que debes hacer, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. La idea es que es bueno pedir perdón, es bueno arrepentirse, pero también debemos actuar de forma congruente con ese arrepentimiento. Y una de esas formas o ramificaciones del arrepentimiento es no juzgar a los demás. Somos muy rápidos nosotros los seres humanos para juzgar y para levantar el dedo acusador. Aquel hizo tal cosa, aquel hizo tal otra cosa. Y una de las cosas quizás creo yo más trágicas es que muchas veces vemos el mal que le ocurre a otra persona como un castigo de Dios. Decimos, le pasó tal cosa seguramente porque está alejado de Dios, porque es muy pecador, y nos apresuramos a juzgar. Y yo creo que debemos tener mucho cuidado con ese detalle porque no conocemos toda la historia, no conocemos todo el contexto, no comprendemos a cabalidad lo que sucede en la vida de aquella persona y por tanto la advertencia del Evangelio hoy es a no apresurarnos a juzgar. Debemos tener cuidado. Eso no quiere decir que no podemos tener alguna opinión, porque todos de alguna forma nos formamos opiniones de los demás, pero aquí el punto central es no juzgar, especialmente cuando criticamos y señalamos a la otra persona. Y esto me recuerda cuando uno va a un jurado, a un juicio. En un juicio público, el juez advierte a la sala: silencio, les advierto que como vuelva a oír un abajo el juez, les echo a la calle. Y se oye abajo el juez, y el juez exclama: la advertencia no le incluye a usted, señor acusado. Ya se quería ir, ¿no? O ese otro juicio, la niña pequeña que va corriendo con su abuelita y le dice: abuelita, abuelita, ¿qué quieres, mi vida? Cierra los ojos. ¿Por qué quieres que cierre los ojos? ¿Es que tienes alguna sorpresa, un regalo para mí? No, porque papi ha dicho que cuando tú cierres los ojos seremos millonarios. Too bad, too bad. Y el último que les quiero contar, eso es para distraerlos y digan que algo escucharon bueno. Entra un matrimonio en un restaurante y cuando se sientan le dice la mujer: ¿te has dado cuenta del borracho que había en la barra del bar? Es mi exnovio que no ha parado de beber desde que nos separamos. No me extraña, todavía lo estará celebrando, dice el esposo. Hoy está cruel ese asunto, ¿verdad? Y yo que voy a hablar de no juzgar, imagínense qué barbaridad. Bueno, pero aquí tengo una nota más positiva. Nadie conoce las goteras de una casa hasta que vive dentro de ella. Por eso es mejor no juzgar. O vean esa otra frase: no juzgues al caído, mejor ayúdale a levantarse, porque mañana el que está en el suelo puede ser tú. Eso es una verdad muy general, sabiduría muy conocida. Y esta última frase: es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Es fácil señalar a otros, pero no ver las faltas que uno mismo tiene. Yo creo que todos tenemos esa ceguera para con uno mismo en qué cosas fallamos nosotros. Es fácil decir: él falla, ella dijo, él dijo, pero nosotros mismos vernos con objetividad no es fácil. Y no es fácil recibir la crítica o la observación de otras personas.
Pero como estamos hablando de esto de juzgar, deben saber que vendrán las tragedias, vendrán las adversidades, vendrán los males de la vida, porque vivimos en una tierra, en un mundo en donde simplemente hay muchas limitaciones y debemos aprender a navegarlas de tal manera que haya triunfo. Y hoy les llamo la atención a la lectura del Evangelio. También quiero referirme brevemente a la lectura del libro de Ezequiel. Pero miren lo que dice el Evangelio. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Pónganse a pensar brevemente en esa tragedia. Dice aquí, Pilato era el gobernador. Pilato es un gobernador romano que está en Israel, porque Roma dominaba el mundo antiguo, él dominaba y entonces derribaba a cualquier rey local o gobernador local y ponía un gobernador romano. Y por eso Jesucristo muere en manos de un gobernador romano estando en su propia tierra. Entonces dice que Pilato era un hombre tan cruel, tan sádico, tan malo, que no andaba con miramientos, no andaba con contemplaciones. Y dice aquí que cuando unos individuos estaban ofreciendo su sacrificio religioso en el templo, ¿qué hizo? Los llegó a atacar con una tropa romana y dice que mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Pónganse a pensar, como aquí estamos adorando, un momento religioso importante para cada uno, y de repente viene la policía y acribilla. Algo así fue lo que sucedió. Ese era Poncio Pilato. Como dije, Poncio Pilato no andaba con miramientos. De hecho, la historia nos cuenta que el emperador de Roma, que había asignado a Pilato a gobernar Judea, donde vivía Jesucristo y todo el pueblo israelita, oyó tantas quejas de Pilato que lo tuvo que cortar y quitar de gobernador a los 10 años, porque era un hombre perverso y malo. Pues dice aquí que le cuentan a Jesucristo la historia de estos hombres galileos que fueron acribillados por Poncio Pilato mientras adoraban. Y miren la respuesta de Jesucristo, me gusta lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan ustedes que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque ahí venía el juicio, el pensamiento de quienes hablaron con Jesús. Esos que murieron en manos de Pilato seguramente eran personas pecadoras, perversas, y por eso les sucedió algo malo. Y es aquí donde yo les digo que es fácil juzgar. Es fácil ver que a alguien le pasó algo malo y decir: eso debe ser castigo de Dios. Algo malo debió haber hecho, algo debe esconder por ahí. Y no sabemos. Es fácil apresurarnos a juzgar, pero nosotros no conocemos el contexto, la vida de la persona, y por eso Jesucristo les dice: ¿ustedes creen que esos galileos eran más pecadores que ustedes? No, les digo. El principio es que si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer. Y es aquí donde hablamos de no apresurarnos a juzgar, sino autoevaluarnos. Nuestra vida es nuestra responsabilidad y entonces debemos aprender a purificar nuestra vida, autoevaluarnos. Y Jesucristo agrega otro ejemplo aquí interesante, un ejemplo histórico. Mire, o aquellos 18 hombres sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Hagamos una pausa. Era una construcción, estaban trabajando en la torre de Siloé, y dice que de repente los aplastó la torre. Como trabajando en construcción pueden suceder cosas, ¿sí o no? Y entonces dice aquí Jesucristo: ¿se acuerdan de aquellos 18 individuos que fueron aplastados cuando trabajaban construyendo la torre de Siloé y los mató? ¿Piensan ustedes que ellos fueron más pecadores que todos los hombres que habitan Jerusalén? No, dice el Señor Jesús. Si ustedes no se arrepienten, igualmente perecerán. Es decir, no debemos apresurarnos a levantar el dedo acusador y decir: ¿a qué le pasó tal cosa? Por eso seguramente esconde pecado, ese debe ser una persona perversa porque le pasan tales cosas. Yo pienso que nosotros crecemos quizás en una cultura donde nos enseñan esas cosas, pero la vida, mis hermanos y hermanas, no es tan matemáticamente simple. La vida es mucho más compleja y todos estamos expuestos a sufrir algún tipo de
mal, algún tipo de tragedia, una enfermedad. ¿Quién de nosotros está exento de un cáncer? Yo espero que nadie aquí lo tenga, por supuesto, pero ¿quién puede garantizar que nada le va a pasar? ¿Quién puede garantizar que después de que salgamos acá tengamos un accidente de carro? Alguien se pasó la luz roja o usted mismo se distrajo y ocasionó un accidente. Nadie. Porque la vida, mis hermanos, como dije, no es tan matemáticamente exacta. En la vida, voy a decirlo de esta manera que usted lo sabe, pero poco lo analizamos. En la vida hay injusticias. En la vida hay injusticias. Y debemos aprender a lidiar con esa realidad. Esa es la realidad. En la vida hay maldad, hay accidentes, hay enfermedades, hay dolores, lo despiden del trabajo o le rebajan el salario o su salud empieza a mermar. Tantas cosas que nos pueden suceder y no significa que hay un pecado escondido. En la historia de Job, que usted la conocerá, es el justo que sufre, es un hombre íntegro y aún así sufre muchísimo. Y eso nos enseña de que el sufrimiento o el dolor o la tragedia no es necesariamente una respuesta de Dios al pecado oculto. Y por eso Santiago nos dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. Noten la interacción que hay acá. Confesar unos a otros, reconocer que no somos perfectos, reconocer que a veces hemos fallado, reconocer que a veces nos equivocamos, reconocer que a veces no tengo la razón en ciertas cosas. Hay personas que, estoy seguro que usted las habrá escuchado, que encuentra en su camino, que dicen: es que yo digo la verdad tal y como es y no me importa lo que piensen los demás. Y la pregunta es: ¿quién dice que usted tiene la totalidad de la verdad? ¿Quién dice que usted conoce perfectamente todo? ¿Quién dice que usted entiende el contexto en que viven las personas? No podemos decir que yo o usted poseemos la totalidad de la verdad para decirla en cara a cualquiera. ¿Qué tal si mi juicio es equivocado? ¿Qué tal si tengo un factor, un ingrediente que yo no he tomado en cuenta? ¿Y qué tal simplemente si yo estoy equivocado? Y por eso dice aquí que se confiesen los unos a los otros sus faltas. Por eso lo que vemos en este relato del Evangelio es que Dios da otras oportunidades. Como a veces nosotros no queremos dar más oportunidades, dice aquí una historia bien interesante. Miren la parábola. Y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Una historia muy normal. Si usted tiene un árbol de fruta, sea de mangos o de cereza, de frambuesa, de papaya, lo que usted quiera, usted va y quiere hallar fruto, ¿sí o no? Y entonces dice acá en la historia que vino, entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala. ¿Nota el detalle? Córtala para que no desaproveche también la tierra. Sería lo normal, ¿verdad? Cortar de raíz. Esa higuera no produce fruto, eliminémosla. Y miren lo que dice el viñador. El viñador es el que está constantemente cuidando las plantas, regándolas, abonándolas, y tiene más compasión. Él entiende mejor la situación y le dice al dueño de la viña. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía un año más hasta que yo la afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Si no, córtala entonces. Dele un año, démosle tiempo. No nos apresuremos a juzgar. Aprendamos a tratar con compasión, con amor, como ese individuo que dice: yo la voy a cuidar, la voy a aflojar la tierra, la voy a abonar, la voy a regar. Démosle una oportunidad. Y yo sé que quizás usted está cansado de darle una oportunidad a alguien que le ha ofendido. Puede ser. ¿Qué tal que si es probable usted quien ofende a otra persona? Pero yo lo que veo, la lección acá, es que debemos ser flexibles, tolerantes y dar oportunidad. Dice aquí claramente de que el viñador, quien está en contacto con la tierra, con las plantas, le dice: démosle un poquito de tiempo, yo la voy a cuidar, yo la voy a abonar, yo voy a hacerlo mejor, la voy a tratar con compasión y entonces vamos a ver si produce fruto. Yo pienso que eso nos enseña a ser compasivos, tolerantes, a dar tiempo, a dar una oportunidad si fuera el caso. Cada caso es distinto y no quiero generalizar.
Usted mejor que nadie conoce su vida y la vida de las personas con quien interactúa. Quizás sea tiempo de cortarla, quizás ya no dio fruto, pero también debe preguntarse si hemos actuado con compasión y con misericordia para evitar juzgar a los demás, para no apresurarnos a levantar el dedo y decir, tú hiciste, tú fuiste, tú no hiciste. Debemos tener cuidado. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo cántico. Busca primero el reino de Dios.